así 17, 26? Supongo que es el taller de análisis de la imagen y fueron 26 preguntas, saqué 17. Entonces, no sé qué. Creo que a mis compañeros dos tuvieron puntaje alto y el resto ahí sí. No sé. Bueno, listo. Entonces, ya saben, si tienen preguntas, entonces hablemos. Ahora sí, les voy a mostrar la presentación de hoy. ¡Ay! Chaples. Bueno, creo que mira. Lo siento, es que hoy está con el internet fallando mucho. Casi no puedo. Listo. Entonces son vectores, ¿listo? Cantidades vectoriales, cantidades físicas. Entonces lo primero que vamos a ver van a ser las cantidades físicas, los escalares y vectores. Después vamos a ver unas características de vectores, luego las operaciones entre vectores, y entonces a medida que vayamos viendo las operaciones, entonces les muestro un ejemplo y vamos haciendo un ejercicio, ¿listo? Y ya. Bueno, entonces primero, las cantidades físicas, las cantidades en física se dividen en dos tipos. Están las escalares y están las vectoriales, ¿no? Entonces las cantidades, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Sí, perfecto. Listo, gracias. Sí, entonces las cantidades escalares son las cantidades que se definen usando únicamente la magnitud, ¿listo? Entonces lo único que yo necesito para definirlas es la magnitud y bueno, junto con su unidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tenemos la temperatura. Entonces la temperatura ambiente es de 25 grados. La luz emitida por el sol tarda en llegar a la Tierra 8 minutos. Yo no necesito nada más para describir el tiempo. La distancia entre Bogotá y Zipaquirá es de 45 kilómetros. Y el índice de refracción del aire es igual a 1. ¿Sí ven? Pues solamente yo necesito pues la magnitud y la unidad. ¿Cierto? Listo. Entonces ahora las cantidades vectoriales son las cantidades que además de tener magnitud, tienen dirección y sentido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el viento está soplando con una velocidad máxima de 20 kilómetros, pero entonces yo necesito saber hacia qué dirección, ¿no? Entonces hacia el noreste. Entonces, si se dan cuenta, yo voy a necesitar más características para poder definir las cantidades vectoriales. Entonces, otro ejemplo es que mi colegio está a 1 kilómetro y a 30 grados al sur de mi casa. En la Tierra, los objetos en caída libre experimentan una aceleración de 9,81 metros sobre segundo cuadrado hacia el centro de la Tierra. Y el campo magnético tiene una magnitud de 0,5 microteslas y está orientado a 11 grados respecto al eje horizontal de la Tierra. ¿Listo? Y otra cosa que les quiero recordar muy rápidamente son las dimensiones del movimiento. Entonces está la cero dimensión, que es un punto. Está la dimensión 1, que es cuando yo solo necesito, yo puedo escribir mi movimiento solo en una dirección. La dimensión 2, cuando son 2 direcciones, y la dimensión 3, 3 direcciones. Entonces, por ejemplo, en la dimensión 1, aquí el muchacho está moviéndose, se va a deslizar sobre la tabla solamente en la dirección, digamos, en la dirección horizontal, ¿sí ven? Entonces, ese es el caso. Yo solo necesito una dirección para poder describir el movimiento de este muchacho. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo necesito más dimensiones. Entonces, por ejemplo, en este caso, el muchacho va a saltar. Pero si se dan cuenta, él va a saltar, va a formar como una parábola. Entonces, él va a necesitar que se describir no solamente en mi eje horizontal, sino va a tener que también describirlo en mi eje Y. ¿Listo? Y pues en el otro caso, en el de 3 dimensiones, es cuando el muchacho, a pesar de que se mueve en X y en Y, pues también va a tener una dirección Z, o sea, como mover diagonal. Si ven ahí el muñequito. ¿Listo? Eso más ustedes más adelante van a dar cuenta que van a estar relacionados con los grados de libertad. ¿Listo? Entonces, con lo mínimo que yo puedo describir un problema. ¿Listo? En este caso, en 1, 2 o 3 dimensiones. La primera parte, nosotros lo vamos a ver, es en 2 dimensiones. Listo. Ahora sí, ¿qué es un vector?
Si el vector es un segmento de una recta en el espacio que parte de un punto hacia otro y tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta aquí en el dibujito, entonces yo represento un vector. Entonces miren, la magnitud o módulo, que a veces lo llaman, se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de la recta. La dirección se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario con el cual forma un ángulo. ¿Listo? Entonces la dirección siempre va a estar relacionada con respecto al ángulo. Y el sentido se refiere a la orientación del vector indicado por la cabeza de la flecha del vector. Entonces puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Listo? Listo. Entonces hay muchos tipos de vectores. ¿Listo? Entonces están los vectores unitarios, que son aquellos que tienen magnitud 1. ¿No? Están los vectores paralelos, que entonces están situados de forma paralela, tienen el mismo sentido, o contrario, bueno, el mismo sentido, perdón. Están los vectores concurrentes o angulares, que son aquellos cuya línea de acción pasa por el mismo punto, o sea, cuando tienen el mismo origen, ¿sí ven? Están los vectores iguales, que son aquellos vectores que tienen igual módulo, igual dirección, igual sentido, ¿listo? Y están los vectores fijos, que aquellos que expresan un punto de origen, o sea, que no solo los describen, no los van a escribir esta flechita, o sea, hacia el extremo hacia donde va el vector, sino van a tener un punto de origen diferente, ¿listo? Entonces, generalmente uno los pone en 0, pero pues hay en ocasiones que no, yo lo necesito representar en otro punto del espacio, entonces estos van a llamarse vectores fijos. Están los vectores opuestos, que se caracterizan por tener la misma dirección y magnitud, pero sentido opuesto. Están los vectores coplanares, que son aquellos que están sobre el mismo plano, ¿listo? Y están los vectores paralelos, perdón, los vectores colineales, que sus líneas de acción se encuentran sobre una misma recta. Lo siento, aquí me equivoqué. Entonces, bueno, los vectores unitarios son muy importantes porque cuando nosotros vamos a darnos cuenta, cuando estamos en el movimiento de 2 dimensiones, entonces digo X y Y, voy a tener que describir mis vectores con respecto a qué dirección. Entonces los vectores me van a decir hacia qué dirección estoy, ¿listo? Entonces en el caso de los vectores unitarios en X y Y, yo los voy a llamar X, el vector unitario en dirección X se llama Y, y el vector unitario en dirección J, en dirección Y se llama J, ¿listo? Entonces si se dan cuenta, tienen magnitud 1 en X y 1 en Y, ¿listo? Entonces una forma de escribir un vector va a ser de esta forma. Miren, cuando yo tengo un vector, digamos, un vector que sea 1 en X y 1 en Y, entonces yo voy a poder simplificar, ¿no? X0 y Y0, ¿listo? Entonces corresponde, bueno, dependiendo de la magnitud que yo tenga. Y aquí yo lo voy a poder escribir, este mismo vector, lo voy a poder escribir como X0 en Y más Y0 en J, ¿listo? Entonces, bueno, aquí les muestro que el módulo de los vectores unitarios es 1, ¿listo? Y pues se denominan vectores unitarios porque, bueno, ellos me van a representar gráficamente en qué dirección estoy, ¿listo? Entonces aquí, si se dan cuenta, yo tengo J en Y y en X, ¿listo? No sé si tienen preguntas. ¿Te puedes devolver por visa la diapositiva anterior un momento? Sí. Gracias. Listo. Esperen mientras me haces la pregunta, pero les corrijo acá. Dime. Listo. ¿Te las repito? ¿O tienes una pregunta? ¿Puedes volver a repetir la otra diapositiva, por favor? ¿Esta? No, la que le sigue. Ah, ok. ¿Lista? Sí. Bueno, listo. Entonces los vectores unitarios van a ser muy importantes porque los vectores unitarios me van a decir en qué dirección está mi vector, ¿listo? Entonces el vector yo lo puedo escribir con su ángulo, sentido y magnitud, o también yo lo puedo escribir como una componente, ¿listo? Entonces, en este caso, miren,
¿Se acuerdan que yo les mostré que, bueno, hay vectores que no inician en el origen, pero nosotros generalmente lo ponemos en el origen? Si en este caso, mi vector lo voy a representar por esta coordenada. Entonces, mi vector va a estar ubicado en algún punto, como se muestra aquí en la imagen, en algún punto listo, en algún punto en X0 y en Y0, ¿sí ven? Entonces, en este caso, yo voy a representar mi vectora con estas coordenadas, ¿listo? Entonces, al punto en el que yo llego, o sea, el punto que yo quiero representar en el espacio es este, ¿listo? Pero entonces, este punto yo lo puedo describir también como una combinación de coordenadas en X y en Y, ¿listo? Pero entonces yo lo voy a poder escribir simplificado, lo voy a poder simplificar para que, digamos, sea más fácil observarlo. Entonces, para eso, entonces uno introduce los vectores unitarios. ¿Listo? Entonces, los vectores unitarios solo me van a hacer referencia en qué dirección estoy. ¿Listo? Entonces, en el caso de Y, me va a dar la dirección en X, si ven aquí en el grafiquito. Y en el caso de Y, me va a dar la dirección en J. Entonces, cuando yo tengo un vector, o sea, un vector cualquiera, yo lo voy a poder escribir de esta forma. Es como X0, Y0, ¿listo? Y esto yo también lo voy a poder escribir como X0, 0 más 0, Y0, ¿listo? Entonces, ahorita más adelante les voy a mostrar un poquito por qué se puede hacer esto. Entonces, porque yo estoy sumando vectores, yo puedo descomponer ese vector. Y también, digamos, yo puedo sacarle factor común, ¿listo? Entonces, aquí yo le saco factor común, ¿sí ven? A la magnitud del vector. Entonces, va a quedar la magnitud del vector por la coordenada, digamos, por 1,0 más la magnitud en Y por 0,1, ¿listo? Entonces, ¿para qué hago esto? Porque yo quiero introducir estos dos vectores. Entonces, cuando yo hago este paso, entonces yo voy a poder decir que mi vector A se va a escribir como la magnitud en X en dirección Y más la magnitud en Y en dirección J. Y en este caso aquí les muestro pues que las magnitudes de los vectores son 1. Y aquí pues les quería mostrar, digamos, como gráficamente a qué era lo que me estaba haciendo referencia. Entonces, miren, aquí en este cuadrito es el resumo, como lo que les estoy diciendo acá arriba. Entonces les voy a decir que existen dos formas de poder escribir un vector. Con sus componentes en X y en Y, o también con sus magnitudes y señalando las direcciones. Entonces, a X y más a Y, J. ¿Listo? No sé si tienen preguntas. Claro. Bueno. Entonces, si no, les voy a hacer un ejemplo. Sí. ¿Puedes hacer un ejemplo, porfa, para que nos quede totalmente claro? Entonces, listo. Entonces, miren. Yo estos también se los comparto. Entonces, miren, lo que pasa es que un vector, cuando lo tengo, siento porque queda un poquito torcido. Cuando yo lo tengo en mi plano cartesiano, digamos, voy a obtener el vector uno, 2, 10. Entonces voy a tener el vector A, que lo voy a ubicar en este punto, ¿listo? Entonces, queda un poquito torcido. Entonces este vector A, ¿listo? Que va a tener coordenadas. En X va a tener 3, 3, ¿listo? Entonces yo puedo escribir mi vector de esta forma, o yo también lo puedo escribir en función de sus vectores unitarios. Entonces, yo puedo escribir este mismo vector como 3, o sea, en la dirección Y tengo 3 unidades, y en la dirección J tengo 2 unidades, ¿no?
También pasa cuando son negativos, digamos, por ejemplo, acá. Digamos que este es mi vector B. Entonces mi vector B, la magnitud va a tener el mismo, va a tener el signo. Entonces en mi caso B, yo tengo menos 3, menos 2. ¿Listo? Entonces el vector yo lo voy a poder escribir forma de los vectores unitarios, menos 3, porque mi magnitud y el sentido lo tiene el negativo también, menos y menos 2j. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que a mí los vectores me los van a dar como magnitud, como coordenadas, o me los van a dar en función de los vectores unitarios. Entonces, yo soy la que voy a elegir en qué, o sea, uno mire cómo los debe graficar. Por ejemplo, en este vector C. Si a mí me dicen el vector C, que es menos 2 en I más 4 en J. En que, acuérdense que este es el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, perdón, cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. Entonces, este vector, ¿dónde lo debo ubicar? Este vector C. ¿En el 2? qué cuadrante? Entre el 3 y el 4, ¿no? ¿Entre cuál? En el 4, ¿no? En el 4, pero si X es negativo. No sería en el me 2. confundí, perdón, en el El 3. dos. En el 2. Tranquilo. Ajá, sí, porque miren, este es el negativo y este es el positivo. Entonces aquí voy a ubicarlo, bueno, imaginemos que aquí hay 1, hay 2. Entonces lo voy a ubicar en menos 2, ¿cierto? Coma 4. Entonces lo voy a ubicar en este punto. En este caso mi vector va a tener esta forma. Va a tener esta forma. ¿Listo? Pues para eso me sirven los vectores unitarios. Es otra forma de escribirlo. ¿Listo? También, ¿por qué? Porque ahorita les voy a mostrar que teniéndolos de esta forma, hay veces va a ser más fácil identificarlos para sumarlos. Ahora sí, entonces acá. Listo. ¿Tienen más dudas? La señora. Listo. No, señora. Entonces, en este caso. Entonces, ahora sí, bueno. Esta es la representación de un vector en sistemas coordenados, ¿no? Entonces, como les mostré ahorita, entonces un vector lo escribo en forma de sus componentes x,0 y y,0 cuando lo estoy ubicando en el plano. Pero también, aparte de eso, pues cuando un vector yo le tengo que definir las tres características, la magnitud, la dirección y el sentido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto, o sea, este vector está formando aquí un triángulo rectángulo, ¿sí ven? Este triángulo rectángulo, debido a este triángulo rectángulo, yo voy a poder hallar los valores de y0 y x0 a partir de las funciones trigonométricas, ¿sí ven? Entonces, para hallar x0, entonces yo tengo a coseno de teta, y para hallar y0 tengo a seno de teta. Pero entonces, recuerden ustedes que esto va a depender, o sea, estas dos definiciones de las componentes va a depender de donde tengo ubicado el plano, el vector. Porque es muy diferente tener un vector que en este cuadrante, digamos, yo tengo, generalmente no los ponen en este cuadrante, ¿no? Y x. Entonces, este es teta. ¿Listo? Pero si yo tengo el vector aquí, ¿no? Y esta es teta. ¿Qué pasa aquí? Entonces, aquí en este caso, quiero tener tengo esta componente, ¿no? Entonces, aquí tengo y0 y aquí tengo x0. Entonces, y0, entonces, ¿se acuerdan?
por definición, seno de teta, ¿quién es? El lado opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Y de ahí yo saco que esto es Y0, ¿no? Entonces yo tengo que la magnitud de Y0 es la hipotenusa. En este caso vamos a llamar al vector A. Vamos a tener A seno de teta, y algo similar sucede para X, ¿no? Vamos a tener coseno de teta es igual a X sobre A. Entonces yo voy a tener que X va a ser A coseno de teta. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa cuando el vector está ubicado aquí? De esta forma. Yo voy a llamar a este vector B. Entonces voy a tener estas y estas. O sea, en este caso, ¿qué pasa? Yo puedo ya llamarlas, bueno, voy a llamarlas como Bx. Entonces, ¿quién es Bx? ¿Y quién es By? ¿Listo? Esa es mi pregunta. Entonces, en este caso, yo tengo que usar otras mis funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, seno de teta, ¿quién es en este caso seno de teta? X. Bueno, entonces caso es cateto opuesto, o sea, Bx sobre la magnitud, que la llamé B, ¿cierto? Entonces yo voy a tener que Bx va a ser igual a B seno de teta. ¿Y qué pasa en el coseno? ¿Quién es el coseno de teta? Adyacente, que sería Bx, digo By sobre Entonces sería By sobre B, o sea que By es B coseno de teta. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, depende mucho de la ubicación del ángulo. Este es uno de los errores más comunes, digamos, una cascarita muy común, que le ubiquen a uno el vector en otro lado, y entonces uno se graba generalmente como X es el coseno y Y es el seno. Entonces ahí toca tener cuidado. Entonces ahí debemos recordar siempre las funciones trigonométricas. Bueno, entonces ahora sí, ya miramos las componentes, ¿no? Entonces yo ya puedo saber cómo hallo esta y cómo hallo esta, ¿no? Cómo hallo X0 y Y0. Entonces ahora voy a mostrarles cómo se halla la magnitud. Entonces, si ustedes se acuerdan, como este es un triángulo rectángulo, este tiene un ángulo recto, entonces yo voy a hallar, por el teorema de Pitágoras, voy a hallar el valor de la magnitud, ¿cierto? O sea, de esto, de cuánto mides. Entonces, para eso, pues queda que la magnitud es igual a la raíz cuadrada de X0 más Y0, ¿no? Y ahora la dirección. Entonces, ¿cómo yo hallo este angulito? Entonces, la dirección, bueno, en este caso es alfa, pero yo le llamé teta acá. Entonces, la dirección yo la voy a definir usando las funciones trigonométricas otra vez. Entonces, recordamos que tangente de teta se define como seno de teta sobre coseno de teta. Entonces, tangente lo voy a poder escribir, bueno, como Y0 sobre, bueno, sobre Y, X sobre Y, Y sobre X, ¿listo? Y pues luego uso la función arcotangente para saber el valor de teta. Entonces ya con esto yo ya puedo hallar las tres características, la magnitud, la dirección y el sentido, pues me lo va a dar la flechita. Ese sí lo veo gráficamente. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? Profe, yo tengo una. Sí, dime. O sea, yo no entiendo la forma para uno operar eso. Bueno, esperen. Entonces les muestro un ejemplo. Dame un segundito. Aquí, creo que alguien escribió. Listo. Entonces, miren, acá les muestro un ejemplo. Entonces aquí, entonces el primer ejemplo es, bueno, las componentes de un vector son en AX es 3 y AY es 4. Entonces me están preguntando cuál es el módulo del vector y su dirección. Entonces tangente de teta
¿cierto? Lo voy a escribir como 4 sobre 3. Y entonces sería la división. ¿Listo? Para sacar este arco tangente, en realidad, bueno, a menos que sea como un ángulo, no sé si ustedes se acuerdan de la gráfica de tangente. O sea, a menos que yo tenga tangente es algo así, ¿no? Que van así, entonces tengo como asíntotas, ¿no? Como asíntotas, y va así, a menos que yo tenga como un valor muy específico, o sea, que sea como 0, 45, valores muy exactos, yo puedo hallar como el arco tangente. Por ejemplo, pues el arco tangente de 0 es 0, ¿listo? El arco tangente de 1, no sé si se acuerdan bien, tangente de 0, bueno, es seno de 0 sobre 0, ¿no? Sobre coseno de 0. Entonces esto es 0, ¿cierto? Porque esto es 1 y este es 0. Entonces en el caso, digamos, de tangente de 45, pues este es 1, ¿no? Es tangente de 45, el seno y el coseno son iguales, ¿no? Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Ay, no se confundan, lo siento, pero era para mostrarles que esto es 1. Entonces, si a mí me dicen quién es el arco tangente de 1, pues yo me acuerdo que es 45, ¿sí? Porque esa como que uno la tiene presente, y lo mismo en 0. Pero cuando no son valores exactos, en realidad, general, pues ahí sí uno debe usar la calculadora, ¿listo? No sé, bueno. Y para sacar, bueno, eso se corresponde a la tangente. Y para sacar el módulo, entonces, como les mostré aquí, entonces yo voy a, perdón, aquí. Cuando les muestro aquí, entonces yo voy a usar el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces voy a usar lo que vale en X, el valor en Y y el valor en X. ¿Listo? En este caso, entonces, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado me da 5. Entonces el módulo de mi vector es 5 y su dirección es 53,13. En este caso, entonces tenemos un vector cuya dirección con el eje X es 30 grados y su módulo es 8. O sea, aquí antes nos estaban dando las componentes y teníamos que hallar la magnitud y la dirección. O sea, en el segundo ejemplo nos están dando la magnitud y nos están dando la dirección. ¿Listo? Entonces ahora lo que me preguntan son las componentes. Entonces yo lo que hago es reemplazar. Entonces reemplazo en estos dos, son las que hallamos acá. Y en este caso, entonces ahí sí tenemos, pues, A es coseno de 30, A por coseno de 30 y A por seno de 30. Entonces también, bueno, o sea, aquí la pregunta es, bueno, ¿ustedes cómo saben que sea coseno y que sea seno? ¿Cómo sabrían que si estoy usando esta correctamente? Porque 30 grados está en el primer cuadrante. Sí, pero bueno, sí, en realidad no sabemos. Lo que pasa es que me dieron AX y AY y las dos son positivas, ¿cierto? Creo que era 3 y 4. Entonces pues yo lo ubico en este lado. Y el ángulo, la dirección, digamos siempre, a menos que pues cambie, pero siempre cuando se la están dando, uno siempre la va a mirar, o sea, va a medir el ángulo con respecto al eje X. Bueno, pues aquí sería 30. ¿Listo? Entonces por eso, pues yo podría decir que pues tengo bien mis funciones trigonométricas. ¿Tienen alguna pregunta? No, señora. Es que tengo que usar, lo siento, el correo de ciencias, entonces no pude entrar desde mi correo, entonces no, o sea, me toca ver desde ahí los mensajes. Entonces ahora sí, entonces estos son mis dos ejercicios que les propongo. Entonces al principio pensaba cómo hacer los ejercicios al final, pero digamos que para como les acabo de explicar, quería ponerles como los ejemplos, explicar el tema, los ejemplos y entonces ahora sí los ejercicios. O no sé si ustedes, esa era mi propuesta, o no sé si ustedes quieren que siga y hacemos al final todos los ejercicios.
Creo que sigues un poquito, o no sé cómo quieran los demás, o para entender mejor. Sí, la verdad sí. Bueno, listo. Entonces ahora, este es con respecto a lo de vectores, ¿listo? Entonces ahora sí yo les voy a mostrar las operaciones entre vectores. Entonces hay muchas operaciones entre vectores. Además la primera que vamos a tener nosotros es la multiplicación de un vector por un escalar, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es que un vector A, ¿cierto? Lo defino como x0, como y0, lo voy a multiplicar por cualquier valor x, k, que es un escalar, ¿listo? Entonces lo que va a pasar es que yo voy a multiplicar, digamos, cada componente por el valor de k. Es, por ejemplo, aquí lo que les están mostrando, digamos, en esta que les estoy mostrando, es qué pasa cuando, bueno, k es mayor que 1, cuando k está entre 0 y 1 y cuando k es menor que 0. ¿Bueno? Entonces, ¿qué pasa cuando k es mayor que 1? Entonces yo tengo este vector, ¿no? Si yo lo multiplico por un número mayor a, digamos, a 1, digamos por 2, pues mi vector se va a agrandar, ¿no? Su magnitud va a agrandar. Pero si ustedes se dan cuenta, ni la dirección ni el sentido está cambiando. Entonces voy a tener lo mismo. En el caso en el que k está entre 0 y 1, digamos que lo que yo voy a tener es que se va a reducir mi vector, ¿sí ven? Aquí en este caso mi vector grande va a ser este, ¿sí ven? Este naranjita. Y cuando yo lo multiplico por un número que está entre 0 y 1, pues lo voy a reducir. Por eso me queda este rosadito. En el caso en el que k sea menor que 0, entonces pues lo que va a pasar es que aparte de ampliarlo o disminuirlo, pues también le voy a cambiar la dirección. Bueno, entonces ahora sí, casi les mostramos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá. Entonces yo tengo entonces yo voy a tener mi vector, digamos, A, ¿cierto? Como 3,4. Bueno, vamos 3,1. Entonces yo lo voy a ubicar. ¿No? Entonces 3,1. Serían 3 aquí, 3 en X y 1 en Y. ¿Listo? Entonces yo quiero multiplicar mi vector por un escalar. Yo quiero mirar cuánto me da, digamos, 3A. Perdón. Okay. 2A. ¿Listo? Entonces esta es la operación que yo voy a hacer. Entonces lo que hago yo es 2, 3,1. Entonces me va a dar esto, entonces queda 2 por 3, 2 por 1. ¿Listo? Entonces 2 por 3, 6, y 2 por 1, 2. Entonces ahora lo que voy a hacer yo es ubicar mi vector. Entonces va a tener en X 6 y en Y voy a tener 2. Va a ser más o menos por acá. Muy bien. Pero si ustedes se dan cuenta, lo único que le está cambiando cuando yo hago esta operación, que está cambiando es la magnitud. ¿Sí ven? Esto es lo que está cambiando. Pero ni el ángulo ni el sentido es lo que está cambiando. Que es como lo importante en esta operación. No sé si tienen dudas. Dime. Que pues pues yo siento que como que no es necesario hacer los pasos, ¿no? Porque uno pues multiplica 3 por 2 y una vez ya da 6. Bueno. O hay casos que sí toca, digamos, hacer los pasos. No, yo les hago los pasos aquí, es como para mostrarles. O sea, que es la operación que yo estoy haciendo. Listo. Pero entonces, lo que yo quiero que se den cuenta es que esta multiplicación es de un escalar por un vector. Hay dos operaciones diferentes cuando son entre vectores, ¿listo? Entonces eso es lo que quiero como que
les quede claro que acá lo que yo estoy multiplicando es un escalar. Bueno, Perdón, profe, ¿y de dónde sale el escalar? Es que no puse atención. O sea, ¿de dónde el 2? O sea, ¿dónde sale ese 2 para multiplicar? no. ¿Ahí Ese está es o...? No, ese es un ejemplo. Ese es mi ejemplo. O sea, mi ejemplo era que yo quería calcular cuánto era 2A. O sea, ese era mi ejemplo. Ok. Ah, bueno. Bueno, listo. No sé, ¿tienen más preguntas? No, señora. Bueno, listo. ¿Podrías de pronto, perdón, hacer un ejemplo de los otros? Por ejemplo, el que va hacia la otra dirección o algo así. Bueno, entonces, por ejemplo, entonces en este caso, digamos, hagamos aquí, ¿listo? Y voy a tener este, que voy a llamarlo como B. Entonces yo voy a decir que B lo voy a poner como 3, menos 2. ¿Listo? Entonces yo qué quiero, mi ejemplo va a ser, entonces yo voy a calcular, digamos 2. ¿Listo? Bueno, no, digamos menos 1, menos 2. Entonces, ¿cuánto me da menos 2B? Entonces, menos 2, 3, menos 2. Entonces, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da en X? Menos 6. Entonces, menos 6. ¿Y ¿Y cuánto menos me da? Menos 4. No. 4 positivo. Y entonces, ¿por qué? Menos por menos es más y 2 por 2, 4. Tranquilos. Y entonces pero si ustedes se dan cuenta, acá sí me va a cambiar la dirección, ¿no? Porque miren, pasé de estar en X positivo a X negativo. Entonces voy a tener menos 6,4. Entonces acá voy a alargar esto un poquito. Ay. 2, 3, 5, digamos que 6. Ay, lo siento, no quedó como tan, digamos, las escalas no quedan como tan homogéneas. Pero entonces en este caso voy a tener menos 6,4. Entonces sería como por acá, se dan cuenta. Digamos que es 4. Entonces en este caso, miren lo que pasa con mi vector. Entonces mi vector, como es mayor que 1, entonces mi vector se amplía, ¿no? Se amplifica. Y como tiene negativo, y como es negativo, entonces me va a cambiar de dirección. Me lo va a pasar a este lado, a este cuadrante. Entonces me queda menos 2, menos 2b. ¿Listo? Entonces más o menos eso es. Pues esos serían como 2 ejemplos en las otras direcciones. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Profe, yo me perdí en el más 4. O sea, no entiendo por qué. No, tranquilo. Entonces aquí nos saltamos un paso. Este queda menos 2 por 3. Es menos 2 por menos 2. Aquí tienen que acordarse que entonces todo el numerito, o sea, todo el numerito es el que yo debo multiplicar. O sea, este menos va a pertenecer a la operación. ¿Listo? Bueno, aquí entonces menos por más, pues me da menos 6. Y aquí en este caso, menos por menos me da más. Y 2 por 2 me da 4. Sí, o sí que, bueno. No, profe, ya entendí, sí. Bueno, tranquilo. Bueno, entonces ahí es la ley. Tranquilo. Entonces ahí la ley de signos. No se preocupen. Yo sé que a veces se les olvida como las cosas y uno ve las cosas como difíciles. Bueno, entonces, eso. Fue así, porque nos faltan, digamos que los
estos tres métodos que son como la parte más importante de la clase. Entonces es la suma de vectores. Entonces voy a tener un método analítico que va a ser sumando componentes y voy a tener dos métodos gráficos, ¿listo? Que va a ser el método del paralelograma y el método del polígono. En la suma. En la resta, digamos que este método del polígono uno lo llama a veces como método del triángulo. ¿Listo? Eso ahorita se los muestro. Entonces el método de las componentes. En el método de las componentes, lo que yo hago es primero hallar las componentes. Si no me dan a mí las componentes, o sea, cuánto tiene el valor en X y en Y cada vector, pues lo primero que uno hace es hallar las componentes. Cuando yo ya tengo las componentes, entonces ahí sí sumo o resto, digamos, las abscisas o coordenadas, o sea, las componentes. ¿Se acuérdense? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan que X, o sea, los valores de la coordenada en X, uno los suele llamar como abscisas, y los valores de en Y los llamo uno como ordenadas. Entonces, por eso me dice como suma o resta las abscisas y ordenadas de cada vector para hallar el vector resultante. Y luego, bueno, cuando yo ya tengo como las coordenadas de mi vector, las componentes de mi vector resultante, pues lo que yo hago es que voy a calcular la magnitud y la dirección del vector resultante. ¿Listo? Hasta aquí como nota, entonces, que no se les olvide que la dirección del vector es el ángulo y que se forma con respecto al eje X positivo. Bueno. Y entonces aquí un ejemplo. Ay, Dios mío. Lo siento. Se me borró. Bueno, entonces vamos a hacer. Les tenía dos ejemplos, pero entonces vamos a hacer. Este sí es un ejercicio. Lo siento. Que el internet al final se trabó y yo creo que me pasó con dos diapositivas. En este caso, entonces, por ejemplo, yo tengo mi vector A, ¿listo? Entonces mi vector A es 3,5, ¿listo? Y mi vector B es 1,2. Entonces, cuando yo sumo con componentes, o sea, para hallar mi vector resultante, entonces A más B. Entonces voy a sumar componente a componente, ¿verdad? Entonces queda 3 más 1, ¿cierto? 5 más 2. ¿Listo? Entonces aquí 3 más 1, 4, ¿cierto? Y 5 más 2. Uh-huh. 3 y 7. Entonces este vector, uno lo suele llamar este vector de suma, a veces uno le pone como vector resultante, ¿listo? O sea, como el resultado de esto. Uno lo llama vector resultante, pero es la misma suma, ¿no? Entonces yo ya tengo esto, ¿no? Entonces, entonces yo ya lo puedo ubicar, ¿no? Pues más o menos, a ver. Pues lo voy a tener en 7, digamos, 4, digamos que por acá. ¿No? Más o menos. Entonces este va a ser mi vector resultante. Entonces ahora, bueno, yo quiero mirar quién es este, o sea, quién va a ser mi dirección y quién es mi magnitud. ¿No? Entonces para eso, ¿qué hacíamos? ¿Cómo yo hallo mi magnitud y cómo hallo la dirección? La magnitud. Sí. Pero entonces, dime. La magnitud con el teorema de Pitágoras. Sí. ¿Y la dirección? Tangente. Ajá. Listo. Entonces, aquí. ¿No? Entonces yo voy a decir que, bueno, voy a llamar este R de X, ¿cierto? Y aquí R de Y. R de Y es
7 y Rx es 4. ¿Listo? Entonces yo voy a usar el teorema de Pitágoras. Entonces yo voy a decir que R, ¿cierto? R cuadrado es igual a R de X cuadrado más R de Y cuadrado. ¿Listo? Entonces en este caso, entonces me queda R, entonces la raíz, ¿cierto? De 7 cuadrado más 4 cuadrado. ¿Cuánto les da eso, muchachos? ¿23? ¿23? Y No, eso es 8.06. Entonces, esperen, ya miramos qué pasó. Bueno, aquí tienen que acordarse. Entonces, aquí les hago un paso. 7 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 49. 49. Y 4 al cuadrado, 16. Sí. entonces 49 más 16. 65. 65. Ujú. Entonces, ahora sí, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 65? 8,06. 8.06. Ujú. ¿Qué error estaban cometiendo? A los que les dio 23. Dime. Hice todo de una vez, o sea, la raíz cuadrada, al 7 a la 2 más 4 a la 2. Por eso daba 23. Bueno, listo. Pero eso resolví. Entonces nos da que la resultante es que la magnitud es 8,06. Y ahora, ¿cómo hallamos el ángulo? Entonces con tangente, ¿no? Es tangente. En este caso, pues el coseno es, el seno es y. Entonces tengo 7, ¿cierto? Sobre 4. Entonces teta va a ser largo tangente de 7 sobre 4. Entonces, ¿cuánto les da teta? $60.2, pero no sé si está bien. Sí. Tienen que tener ustedes que recuerden de que si tienen la calculadora en radianes o en 60 Hz, como crees. Porque la próxima, o si las tienen en grados, ¿listo? Pero pues ahí, a mí me dio también en grados 60,25, 60,3, ¿listo? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe, no entiendo, a veces le dice 60. No, tranquilo. Entonces, para hallar yo la dirección, lo que yo hago es aquí en este cuadrito. ¿Listo? Entonces yo para hallar la dirección, yo quiero saber quién es este ángulo teta. ¿No? Entonces aquí nos vamos a acordar que en un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces llamamos este A, bueno, ya ve, dice, ¿listo? Yo tengo este ángulo. Entonces yo puedo relacionar, digamos, mis funciones trigonométricas de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, tengo seno, coseno y tengo tangente de teta. ¿No? Pues tangente de teta, yo la defino como seno de teta sobre coseno de teta. ¿No? Entonces, en mi caso, voy a mirar quién es seno de teta, ¿no? Pues, ¿quién es seno de teta? En este caso,
¿Quién es seno de teta? Chicos, ¿quién es seno de teta? Bella. No, es B, ¿cierto? Vamos a hacer una cosita. Para que tengamos la... Espera un segundito. Vamos a llamar a este A. Vamos a llamarlo AX. Este A, Y. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿quién es seno de teta? ¿Y quién es coseno? Listo. Entonces, la orejita, ¿no? El de la oreja es tangente de teta sobre AY por A y AX por A. ¿Listo? Simplifico, ¿cierto? Entonces me queda tangente de teta es igual a Y sobre AX. ¿Listo? Entonces ahora sí, particularmente, digamos en el ejemplo anterior, entonces para mí, ¿cierto? Yo a Y, para nosotros sabíamos que este medía 7, ¿cierto? En Y este medía 4. Y este es teta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, bueno, y ahorita nosotros hallamos el otro, ¿no? Que era 8,06. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ahora, como yo hallo el ángulo, ¿no? Entonces yo puedo usar las funciones trigonométricas. La que uno generalmente usa, digamos, es la tangente. Pero si ustedes se dan cuenta, uno puede usar una de las otras, ¿no? Porque yo ya tengo el valor de A. Entonces puedo usarla por el seno de teta. Viene acá, el seno de teta, lo que ustedes me dijeron, seno de teta, AY sobre A, o por el coseno de teta. ¿Listo? Pero digamos que la que generalmente uno usa es la tangente, ¿listo? Entonces, ahora sí, entonces yo la tangente, uso la tangente de teta, y la tangente de teta va a ser AY sobre AX, entonces va a ser 7 sobre 4, ¿no? Entonces yo como despejo la tangente de teta, ¿no? Entonces para despejar la tangente de teta, yo uso la función arcotangente o la tangente de la menos 1, que es la misma, ¿no? O sea, es la misma. Entonces yo, bueno, arcotangente, ¿cierto? De teta y arcotangente yo uso la función trigonométrica y no me cabe. Entonces arcotangente, ¿no? De tangente de teta, ¿cierto? Es igual a la arcotangente de 7 sobre 4, ¿no? Entonces, ahora sí, pues esta arcotangente es la función inversa de la tangente, entonces se me cancela, ¿no? Entonces me va a quedar a mí que la tangente de teta de teta se va a definir como la tangente teta se va a definir como la arcotangente, ¿no? Y acá sí les toca usar calculadora, como les muestro ahorita. Ahí sí no, pues uno más o menos podría estimarlo, ¿no? Pero igual, entonces ahí sí uno usa la calculadora y eso nos da 60,3. ¿Te quedó claro? ¿Sí? Digamos, para la calculadora se pone como tangente de 7 cuartos.
No, se pone arco tangente. No sé si ustedes alcanzan a ver. Ah, ok. No se pone el arco tangente. Por ejemplo, bueno, no sé si ustedes alcanzan a ver ahí. Pero pues en mi caso, depende de su calculadora, ¿no? Entonces, sí, en que la función tengo tangente, está viejita. Pero ahí arribita tiene la tangente a la -1, ¿no? El shift y la tangente. ¿No? Pero esa es mi calculadora. O como yo les digo, ustedes también pueden estimarlo. Ahí sí, ustedes grafican su función tangente y como que le intentan dar un estimado de más o menos dónde puede estar. ¿Está? Entonces, por ejemplo, 7 dividido en 4 es 1,75. Yo les mostré que la tangente a la -1 de 1 era 45. Entonces, esa estaría como... Era 45, ¿no? Entonces, iría como por acá, ¿no? O sea, uno aquí. Eso era 45. O sea que debe estar por aquí. ¿Sí? El 1,75 debe estar muy cerquita. Entonces, si ven que era 60 grados, entonces uno iría como un estimado, pero igual, pues no es algo tan exacto. Pero cuando ustedes tienen ejercicio, cuando les ponen algunas pruebas, no les dejan sacar calculadoras. Entonces uno debe intentar como mirar más o menos dónde está. Entonces, por eso uno se guía. Pues tangente de 0, bueno, arco tangente de 0 es 0 y tangente de 1 es 45. Bueno, entonces estamos un poquito sobre el tiempo. Este es un ejercicio, ¿listo? Entonces primero les quiero mostrar como los otros dos. Y entonces empezamos a hacer los ejercicios. Miren, este sí quiero que lo hagamos todos. Entonces este era de sumarlos, ¿listo? Entonces cuando uno usa el método analítico, la ventaja es que uno puede sumar muchos al tiempo. ¿Listo? Entonces ustedes suman todas las coordenadas de todos al tiempo y obtienen el resultante. Entonces aquí, bueno, aquí les muestro. Ahora sí está el método paralelograma. Entonces este es uno de los métodos gráficos. Es el método del paralelograma, que es lo que dice. Entonces dice, dados dos vectores se forma un paralelograma que tenga dos lados adyacentes a los vectores a los vectores sumar. El vector resultante corresponde a la diagonal que parte del origen en común. ¿Listo? Entonces, miren, yo tengo acá, en este caso, tengo el vector A y el vector B. Entonces, lo que yo hago es los dos ubicarlos en el origen, ¿so? Y entonces yo después formo un paralelograma. ¿Cómo se forma este paralelograma? ¿Cómo creerían? ¿Qué ideas tienen? ¿Cómo le formaríamos? Entonces, pues cuando ustedes lo hagan me refiero. Tengo X, tengo Y. Ustedes sí, entonces tengo este, pues teníamos este. Bueno, sí es mejor que lo usen con, ¿cómo se llama? Con regla. Tenemos este. Pues a mí lo que me dicen es que forma el paralelograma. ¿No? ¿Cómo formarían ustedes el paralelograma? Es la pregunta. ¿Cómo hallan un paralelograma exacto? O sea, me refiero a que las líneas... esta es una de las ventajas de los métodos gráficos, que debemos intentar hacerlo como lo más meticuloso posible. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es la línea que aquí me forma el paralelograma? La línea. ¿Cómo la hallaría? O sea, esa es mi pregunta. ¿Ustedes cómo harían eso? Pues es el mismo vector de A, ¿no? Sí. Pero entonces, ustedes tienen que, gráficamente, ustedes tienen que pasarlo de la de aquí, acá. Entonces, lo que ustedes hacen, bueno, mi consejo es que usen una escuadra. Miren, los voy a intentar mostrar. Entonces, ustedes ubican una escuadra aquí, ¿sí? Entonces, imagínense que esta es su escuadra, ¿cierto? Y la otra escuadra, para que les quede, porque ustedes deben formarla paralela, ¿no? O sea, la que sea exactamente paralela. Entonces ponen su otra escuadra sobre esta línea. ¿Listo? Y entonces ustedes la mueven hasta que llegue como a la cabecita de este vector. ¿Listo? Para que les llegue exactamente acá.
¿Listo? Eso es lo que me refería. O sea que, bueno, hay veces no tienen que usar dos escuadras, ¿no? Pueden hacerlo, digamos, también con lo que tiene que ser esto, digamos, con 2 carnets. Esto también se puede con 2 carnets, pero lo que ustedes tienen que asegurarse es que les quede, o sea, que esta sea realmente, o sea, esta de aquí, sea realmente paralela a esta. ¿Listo? A eso me refería. Y pues hacen algo similar con el DB. Entonces, pero la ubican para que les quede así. Y entonces así yo ya tengo mi paralelograma, ¿no? Y ahora sí, la suma de mis vectores va a ser esta diagonal. ¿Listo? Este vector va a ser A más B. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante que ustedes lo hagan muy bien gráficamente? Porque, bueno, ya tienen ustedes el vector A más B. Entonces, ustedes tienen que mirar exactamente qué coordenada tiene este punto, ¿no? O sea, ustedes tienen que darme estas coordenadas de este punto, pero lo más exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que él nos haya dado, digamos, 6, bueno, yo creo que 0,1, porque nos da como muy alejadito. ¿Listo? Pero entonces eso es como lo que tienen que hacer con el método gráfico, tener mucho cuidado cuando lo hagan para que yo pueda hallar este valor. Entonces también ustedes, bueno, ahí tienen sus componentes, con sus componentes pues pueden hallar la magnitud y el ángulo, o cuando se los piden todo gráficamente, entonces pues ustedes usan una regla y miden la magnitud del vector suma, ¿listo? Y con un transportador pues miran el ángulo. ¿Tienen preguntas? Lo paso aquí. Ah, no, es 0, perdón. 0.1. Me refería al decimal. Pues esto es un ejemplo, ¿no? O sea, en realidad yo no sé ahí cuál era A y cuál era B. Sino, pues era como menos, perdóname, porque estoy en negativo, menos 0.1. Si no era como un ejemplo, es como un estimado de lo que me dio. Entonces es como un estimado. Algo similar sucede, para cuando es una resta, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa en una resta? En una resta, el vector va a ser negativo. El vector, digamos, ustedes tienen el vector B. Lo que pasa en una resta es que el vector, cuando le agregamos un menos, no sé si se acuerdan, vimos los opuestos, lo que pasa es que cambia el sentido, ¿no? Entonces va a pasar su flechita al otro lado. En este caso, digamos, mi vector B era este. O sea, en este ejemplo de acá, mi vector B tenía la otra dirección. ¿Listo? Entonces era hacia arriba. Pero entonces aquí le puse hacia abajo, que es menos B. O sea, aquí mi vector menos B. Y yo realizo la misma suma. Aquí me refiero a esto, miren. Digamos, yo sumé aquí A más B. Bueno, ahora yo quiero mirar quién es A menos B. ¿No? ¿Quién es la resta de estos números? Entonces lo que yo hago es que, bueno, tengo A, ¿cierto? Pero tengo que mirar quién es B. Entonces lo que va a pasar es que voy a mirar quién es menos B. Entonces yo grafico menos B. Si se acuerdan, solamente está cambiando la dirección. Entonces ya con este menos B, entonces ahí sí yo voy a hallar otra vez el paralelograma, ¿no? Entonces yo miro, bueno, cuáles son hallo este paralelograma en A y este acá. Y pues hallo mi diagonal. ¿Listo? Entonces eso es lo que pasa. Es lo mismo, sino que uno tiene que tener cuidado, pues si es menos B, pues mi vector es negativo. ¿Listo? El vector B lo voy a volver el opuesto del vector. ¿Qué tal, muchachos?
¿Sí es claro? Sí, un pequeño reemplazo y se saca. Bueno, listo. Entonces, bueno, pues les voy a mostrar, digamos, un ejemplo. Este ejercicio quería que lo hiciéramos, pero eran ustedes cuánto les daba. Entonces, digamos, ¿cómo les daría a ustedes gráficamente ese vector? ¿Cómo, o sea, cómo les daría? O bueno, ¿cuánto les daría, me refiero? ¿Cómo comenzarían a hacerlo? Bueno, que sería como lo primero. Entonces, bueno, aquí como yo no los tengo ubicados en el plano, ¿bien? Entonces, bueno, yo gráficamente puedo ubicarlo, digamos, o sea, puedo hacer el paralelograma. Pero entonces, para saber sus componentes, pues yo, como tengo mis dos vectorcitos, entonces yo miro ¿qué? Yo miro cuáles van a ser las componentes, cuál es la dirección y su componente en X y su componente en Y. ¿Listo? Esto aquí les quería mostrar. Entonces, miren, lo primero que yo hago es, voy a hacer el paralelograma. Entonces, las dos colitas las pongo en el origen, ¿no? Entonces, después, yo hago el paralelograma. Pero miren que aquí me están diciendo algo, en este caso. Están diciendo esto es 135. Entonces, si esto es 135, ¿cuánto debe ser este de acá? $45. Mira, lo que quiero mostrar es esto. Esta es la paralela. Dios mío. ¿Cierto? Entonces yo tengo esto, ¿no? Yo tengo... Bien. Por aquí se encuentra. Tengo estos dos, ¿no? Entonces, miren. Bueno, tenía este vector, ¿cierto? Y tenía este vector. ¿Sí? Entonces aquí me decían que tenía ¿cuánto? 135, ¿cierto? ¿Sí? Entonces mi pregunta es, bueno, si aquí tengo 135 y yo necesito ubicar mi vector A y mi vector B, o sea, si este es B, ¿cierto? Y este es A. Yo necesito hacer el paralelograma, ¿no? Entonces yo necesitaba poner los dos en el origen, ¿no? Entonces para eso, entonces yo lo pasaba, ¿no? Yo pasaba mi vector aquí. Pero este vector también sirve acá, ¿no? O sea, este vector yo lo uso para mi paralelograma después para formarlo. Va a quedar como algo así, ¿no? Entonces mi pregunta es, miren, si aquí hay 135, ¿cuánto hay acá? Aquí también hay 135, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay acá? ¿Cuánto hay adentro? ¿Quién es este angulito y quién es este angulito? ¿45? Pero no sé. Ajá. ¿25? Sí, es 45. Espera un segundito.
¿Por qué es 45? Porque la suma de los ángulos debe quedar 180. No sé. Ujú. Porque yo voy a completar cuánto hay acá, ¿no? Bueno, muchachos, esperen que hay un que tengo por acá. Pero entonces, de todas formas, yo se los voy a enviar. Y entonces miramos, yo también se los envío y les envío las correcciones. Ya nos quedan 7 minutos. Entonces, eso es lo que tocaba hacer ahí, ¿sí ven? Entonces ya después, pues uno mira los, digamos, uno hacía los cálculos de cuánto ya me daba esta resultante, o sea, esta diagonal de aquí. Bueno, en este caso de aquí, la diagonal de acá, este es otro ejemplo. Este campo me daba la diagonal y ya con la diagonal, pues mirábamos cuántas eran las componentes y el ángulo. Ese era el método del polígono. Entonces, el método del polígono también es un método gráfico para sumar vectores. Pero entonces este método, su ventaja es que se pueden sumar muchos vectores al tiempo. Que este método también, no sé si ustedes se acuerdan, se llama con cabeza con cola. ¿Listo? Entonces este método lo que busca es que vamos a ubicar todos los vectorcitos, entonces cada cabeza con su cola. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo este rosado acá, ¿sí? Entonces este lo ubico en el origen. Entonces este vector A, después le voy a sumar el vector B, entonces pongo la colita de este acá. Después el C, pues pongo la colita del C. Y después el D. Entonces el vector resultante al final va a ser el extremo donde quede. Ahí voy a dibujar el vector resultante. Entonces va a ser del origen al puntico de acá. ¿Listo? El método del triángulo es muy parecido al del polígono, sino que como les mostraba en el paralelograma, pues aquí lo que pasa es que uno tiene que tener en cuenta pues el signo del vector B. ¿Listo? Entonces miren, por ejemplo aquí A y B, si se dan cuenta, en este caso B está hacia la izquierda. Entonces cuando yo los voy a sumar, entonces yo lo cambio de dirección, de sentido, ¿sí ven? Entonces yo lo cambio hacia abajo. Entonces cuando pasa eso, pues ya mi vector resultante va a ser el de este lado. Entonces se hace lo mismo, digamos, que cuando lo hacíamos con el método del paralelogramo. Entonces yo los dibujo gráficamente, entonces miro, digamos, yo puedo cuando vaya el punto, pues hallo las componentes, hallo las magnitudes y hallo el ángulo, bueno, la dirección. ¿Listo? Este es un ejemplo, digamos, del método del polígono. Entonces, si ven, miren, tengo estos cuatro vectores. Entonces voy a empezar a sumarlos. Entonces, miren, es el vector F4, si ven este. Ah, bueno, aquí también hay una cosa, ¿no? Y es que los vectores, digamos, los vectores son conmutativos. Entonces yo puedo sumar A más B, me va a dar lo mismo que B más A. ¿Listo? Entonces es como la ventaja. Entonces en este caso, por eso es que yo inicio con el F4, ¿sí ven? Entonces el F4, o sea, este es 5. Aquí en este caso, pues mis vectores están representando la fuerza. Entonces 5 newtons. Entonces después más 2, más 6 newtons. Después otra vez más 8 newtons y finalmente más 3 newtons. ¿Listo? Entonces mi vector resultante va a ser el verdecito. ¿Listo? Entonces así es como yo lo puedo solucionar. Ahí aquí, miren, ahora sí, que nos tiempo un poquito. Este mismo ejercicio es el que se los proponía como método, por el método de componentes. Entonces acá, ¿sí ven? Entonces si ustedes se dan cuenta, para poderlo solucionar por el método componentes que necesito, pues los componentes de cada vector. Y entonces es un poquito más demorado. Entonces, miren, les muestro muy rápido qué tocaba hacer en cada uno. Entonces lo que tenía que hacer digamos, para solucionarlo, era que a cada vector le iba a hallar sus componentes. Entonces como me estaban midiendo los ángulos, si se dan cuenta, entonces yo con los ángulos y con la magnitud hallaba la componente en X y la componente en Y de cada vector F. ¿Listo? Entonces eso lo hacía para cada uno. Entonces, en el caso de F1, pues ese F1 solamente tenía dirección en X, F2 pues tenía su dirección de 40 y F3 estaba hacia abajo, miren. ¿Sí ven? Y F4 solamente tiene dirección en Y.
Entonces lo que yo hago es que voy a sumar todas sus componentes. ¿Listo? Entonces voy a sumar sus componentes en X y sus componentes en Y. Entonces aquí está la suma de sus componentes en X. Digamos que aquí las hallamos para cada uno, 8 newtons, 4,59, 2,59 y pues aquí es a 0, ¿no? Porque F4 no tiene componente en X. Y luego pues hago sus componentes en Y. ¿Sí? Y ya cuando yo lo obtengo, entonces cuando yo grafique eso, si se dan cuenta, voy a obtener el vector resultante, el mismo vector resultante que yo tengo al final. En este caso, ¿verdad? En este caso, ¿sí ven? Entonces, pero aquí por aquí ya lo tengo con sus, digamos, con el valor, con sus dos componentes. Y ya bueno, con sus dos componentes, pues lo que yo después hacía era que hallaba la magnitud y al final pues hallaba la dirección. Entonces, eso eran los muchachos los que les quería mostrar hoy, como a grandes rasgos. Digamos, los 3 métodos. Digamos, esto es como lo más importante, eso lo van a usar mucho, digamos, para en el desarrollo del curso. Digamos, ustedes van a tener que sumar la mayoría, digamos, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico, todos esos son vectores. Entonces, pues por eso es que es muy importante que ustedes aprendieran cómo a sumarlos y a multiplicarlos, es que todo. ¿Listo? Entonces, pues eran esos 3 métodos, digamos, el polígono y el triángulo estaba incluido. Y lo de, bueno, el producto de vectores, ese era que se los quería dar como cruz, entonces no se nos lo alcanza a mostrar. Que es el producto escalar y el producto vectorial, ¿listo? Y pero entonces si alcanzamos a ver, fue el producto de la multiplicación con un escalar. Y no sé, muchachos, ¿tienen preguntas? Profe, disculpa, ¿me dejas ver antes lo de la diapositiva que era de la multiplicación de vector y escalares? Que eso de que se multiplicaba por... O sea, esa tablita, ¿no? Una pequeña, que era de... ¿Este? Sí, es la receta. No, tranquilos. Yo tengo una pregunta, profe. Dime. ¿Se acuerda el ejercicio que hay como dos ejercicios antes de este último? Era el ángulo 135 y su merced dijo que el otro ángulo da 45. ¿Por qué dio 45? ¿O cómo lo hizo? Mire. Ese es en este caso. ¿Okay? O sea, en este caso yo tengo mi vector B y mi vector A, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, digamos, como en un cuadrado, bueno, un cuadrado, ¿cierto? Los ángulos internos de un cuadrado son 360, ¿cierto? Entonces aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, sus ángulos internos son 360. Entonces, como esto es un paralelograma, aquí, o sea, acá tengo 135 y aquí también voy a tener 135. ¿Listo? Entonces aquí este vector, entonces la pregunta era quién era este vector y este, ¿no? Entonces estos vectores deben ser iguales, estos ángulos. Entonces esos ángulos al ser iguales, entonces lo que yo hacía era 135 más 135 me daban 270, ¿cierto? Y entonces a 270 le restaba, a 360 le restaba 270, ¿listo? Y pues así obtenía 90. Entonces pues 90 como son 2, entonces 90 dividido en 2, cada uno me daba 45. ¿Listo? Este me daba 45. Vale, gracias, profe. Ya lo entendí. Y nada, tienen que ustedes tener, bueno, ahí más adelante tienen que tener en cuenta de que, bueno, que en este, digamos,
digamos que este paralelogramo esté ubicado acá, ¿no? Y estás totalmente sobre X, entonces pues yo iba a tener 45, pero este ejercicio no tenía la diferencia de que estaba un poquito levantado, ¿listo? Entonces iban a tener como un poquito hacia abajo, perdónenme. Entonces esto iba a estar como algo así, un poquito. Entonces, como tal, este es el ángulo, ¿no? Entonces yo tenía que mirar quién era la resta de este ángulo. ¿Bueno? Entonces sí es importante, pues aquí era como 45 si yo lo tengo con respecto a este, pero si estaba hacia abajito, entonces yo en realidad, a mí lo que me interesa, o sea, mi dirección del ángulo como tal va a ser esta. Entonces yo debería hallar solo este valor. Este valor iba a ser teta. ¿Tienen más preguntas, muchachos? Profe, de pronto Gracias, tienes profe. como un taller o algo así para practicar un poquito, o los ejercicios que no hicimos. Sí, miren. El ejercicio tengo un taller y también, entonces lo que le voy a hacer al taller es que voy a organizar, digamos, los que nos faltaron acá. Sin embargo, yo les envío las diapositivas y los ejercicios que no alcanzamos a hacer aquí se los anexo al taller. Yo lo tengo acá. Mentiras, no, porque un segundito. Bueno, ahorita después se los muestro. Ya son las 9:04. Y entonces les anexo eso. Y ya saben, si ustedes tienen dudas, pues me avisan. También, no sé, en realidad yo no sé. Yo le pasé a uno de los muchachos unos ejercicios de análisis dimensional. Pero yo creo que no, creo que ustedes no me entendían a qué me estaba haciendo referencia, ¿cierto? Esos, entonces miren, lea. Ven, les muestro rápido. Acá. Entonces miren, entonces yo voy a preguntarle a él, voy a preguntarle a él, pues cómo se los paso a ustedes. Digamos, creo que es en el grupo, ¿cierto? Entonces, estos eran los ejercicios que me refería de análisis dimensional. Pero creo que no es cierto que... no. No, tranquilos. Entonces, miren, yo qué voy a hacer es que le voy a preguntar, en realidad es que, ¿cómo se los paso a ustedes? Entonces, estos de análisis dimensional no son tan complicados. O sea, se ven muchos, pero son, digamos, solamente es como revisar lo de las dimensiones. Y les envío entonces el otro que hice de estos, que también eran 10, y les uno de estos ejemplos para que ustedes puedan hacerlo. ¿Listo? Él me explicaba que pues también dependía de su tiempo de ustedes, ¿no? Que en realidad pues uno no los calificaba porque pues, ustedes tienen más materias. Pero pues ustedes tienen preguntas, no se les olviden, me escriben. O sea, sí, pero es que, hola, en lo que yo estaba diciendo, es que los talleres son importantes porque lo que es física y matemáticas es de mucha práctica, ¿no? Pues digo. Sí, en realidad sí, por eso fue que, por eso les digo, pues ustedes si quieren, digamos, ahí sí podemos revisarlos, si tienen preguntas, si pues miramos las respuestas, si les quedaron bien, si les están mal, si quieren se los puedo se los puedo revisar, no como tal no hay calificación, sino se los puedo revisar. Entonces yo se los envío, bueno. Yo sé, pues, háganos ese favor. Y pues espero hayan entendido, digamos, a grandes rasgos lo de cada método. Bueno, muchachos. Gracias. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Gracias. Y nada. Chao. Ay, una pregunta antes. ¿Alguien que entró después? Gracias. De nada. Fui yo, pero yo alcancé. Ah, bueno, listo. Bueno, Profe, yo entré de tardecito. por eso les De tarde, no sé si llamaron a listo. Sí, por eso les preguntaba, porque